Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening of the regional parliament. The Junts pel Sí bloc and leftist CUP declared the beginning of the process for independence from Spain with a 9-point roadmap they hope to... Grupos independentistas en el Parlamento de Cataluña pactaron hoy romper con España e iniciar un proceso de creación del Estado catalán. España, las facciones independentistas de la CUP y el partido Junts pel Sí han firmado una declaratoria para iniciar el proceso unilateral de independencia catalana. Es una legislatura, por decirlo así, excepcional y que debe conducirnos a un nuevo, Estado, a una nueva situación de Estado. Es decir, Cataluña avanza hacia la condición de Estado. El gobierno que presido garantiza y garantizará que no van a lograr ninguno de sus objetivos. Ante el antidemocrático pulso de los secesionistas en Cataluña, me gustaría dirigirme a la mayoría de catalanes y también al conjunto de españoles para decirles que tenemos que confiar en las fortalezas de nuestro país. Mi país. Yo siempre he entendido el gobierno que presido, mientras yo sea el presidente del gobierno, España seguirá siendo una nación de ciudadanos libres e iguales. Tienen enfrente a la ley y a un gobierno dispuesto a hacerla valer. Bueno, es que hemos dado mecanismos para que hacer frente a estos casos de rebeldía, ¿no? Esto es como el señor que dice que yo no quiero pagar la multa de tráfico. Bueno, no la paga, pero lo interviene en sus cuentas. Pues mire, es que el Estado de Derecho tiene fórmulas. Hoy, como saben ustedes, en el minuto y detención que tenemos en Cataluña organizado, pues tenemos ahora mismo pues registros en las casas literalmente, ya no en las sedes de Convergencia, en las casas de la familia sanguínea, en este caso de los Pujol. La familia política ya entraron el otro día, que es Convergencia, y ahora están en la familia sanguínea. No va a servir para tapar la corrupción en Cataluña, ni para intimidar a las instituciones en la lucha contra la corrupción en Cataluña. No hay más que una declaración en el papel. Puedo decir, viva la Madre Superiora también, pues muy bien. Podría haber dicho eso la señora esta Forcadell. Muy buenos días, saludos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más en este espacio en el que nos juntamos los resistentes alrededor de una gran mesa con las portadas de los periódicos sobre la misma y con unas tazas de café para tratar de comprender qué sucede en este convulso país. Y saludamos como cada mañana en primer lugar a quienes se incorporan a este programa desde el extranjero, a nuestros expatriados, a aquellos que sienten que somos algo así como un cordón umbilical que les conecta con la madre patria. Claro, luego es que me reprocháis, me decís, no, es que estás todo el día diciendo lo del hilo de Ariadna, sonaba mejor que lo del cordón umbilical, ¿lo veis?
Bueno, cada uno sentirá lo que sienta, pero el caso es que algo aproxima este programa a las raíces, los amigos, la familia, aquellos lugares que dejasteis atrás en estos nuevos países que habéis ido a colonizar. Amigos españoles que nos dejan votar en las elecciones de vuestro propio país. Pero en fin, el caso es que muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en función de la hora a la que estéis conectados, el lugar del globo, del planeta donde os hayáis refugiado, allí donde hayáis pedido asilo político. Sabéis que tenéis aquí un hogar, un refugio, la Resistencia pasada, esta nuestra parroquia, el reverendo Berlín, un tipo que hace el programa en pijama, os da la bienvenida. Y saludamos también, como no, a quienes se incorporan en diferido desde sus casas, aquí en España, pero ya porque eligen esa hora, porque es que no les queda más remedio, porque tienen que llevar a los niños al colegio, luego no les da tiempo, pim pam, y acaban escuchando el programa por la noche. Porque este programa es como un capítulo de Los Simpson, que lo puedes ver 350 veces, o como Aquí no hay quien viva, todas las veces que quieras. Lo puedes repetir una y otra vez, o puedes coger los anteriores, los semanales. Hay gente que agrupa los programas y me dice, es que me he escuchado 5 programas de una tacada. Bueno, pues puedes hacerlo. Esta es tu casa, aquí no te preguntamos de dónde vienes ni quién eres. Este es el hogar donde nos dejan pasar a todos y por tanto es de vuestra propiedad. Haced lo que queráis con el programa, escucharlo, pero sobre todo, dad a conocer a otros ciudadanos que tienen aquí un lugar de la resistencia al que pueden incorporarse. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Y por supuesto tenemos que saludar a quienes en este momento en directo están ejerciendo la dura actividad de la resistencia. Efectivamente, son nuestro focus group, nuestro CIS particular. Tito Stop Tip, Flanch Ducer, María Loto, Celemín, Eva India, Hab Balfree. Veo que se está incorporando mucha gente. Hard Useful, Esther Piscor, Enrique Quesada, Rojo Cabreado, Dime Radio. Dice, queremos un café. Te esperamos en Dime Radio. Sabéis que hay algunas emisoras por FM que también redifunden este programa. Así que un saludo muy fuerte también a quienes hayáis topado con nosotros a través de la frecuencia modulada en esta emisora, en estas ondas clandestinas, en este programa clandestino que se llama La Cafetera y que sucede encima de unas cajas de cartón sobre el que hemos colocado el ordenador y la mesa de mezclas. Bueno, muy buenos días a todos. Kake, la hippie, Charo Chamizo. Hoy vamos a utilizar un hashtag para poder seguir la conversación de forma ordenada. El hashtag es La Cafetera Cataluña Electoral, porque vamos a hablar de todo este proceso que se inició, o por lo menos que dio un nuevo paso ayer y que tuvo una notable repercusión en muy pocas horas. Luego os contaré, pero a mí me sorprendió porque me llamaron para ir al Rojo Vivo y de pronto llevábamos esto como uno de los temas, ¿no? Ha habido una declaración, se ha registrado en el Parlamento catalán, pero bueno, parecía uno de los temas más. Lo que sí era impactante a primera hora era el registro en las casas de Pujol, pero de pronto apareció un mensaje de texto en el que se convocaba a la prensa a asistir a una declaración institucional que iba a hacer Mariano Rajoy, el presidente del gobierno. Nadie sabía para qué, empezó todo el mundo a llamar, bueno, pero ¿en qué consiste? ¿Tendrá que ver con los militares desaparecidos? ¿Tendrá que ver qué es lo que querrá decir el Partido Popular? Había quien bromeaba y decía, ¿que Mariano Rajoy dimitirá? No dimitirá nada. Era una declaración institucional como respuesta a la declaración de independencia. Pero mucha atención, de pronto se le fue otorgando una importancia que por la mañana no tenía. Y fue creciendo, declaración institucional, declaración también de la oposición. En fin, hoy es portada a 5 columnas en todos los periódicos, la rebelión contra el Estado. Bueno, de todo eso vamos a hablar con este hashtag, La Cafetera Cataluña Electoral, y lo vamos a hacer con alguien a quien recurrimos siempre para analizar lo que ocurre en Cataluña, que conoce en profundidad lo que está sucediendo allí, con Nacho Corredor. Sabéis que es analista, escribe en el periódico de Cataluña, entre otras cosas, y sobre todo es un amigo de este programa que tiene mucha y muy buena información sobre el proceso catalán. Así que hablaremos ahora con Nacho Corredor. Mientras tanto, escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás solo. Sal y cuéntalo, claro.
but believe me, there will be no delay. When you need me, forget it. If you miss me, forget about it. If you wanna cry, that's not my fault. Señor John Levy responderá sobre la acusación de acoso sexual de la joven becaria contra el presidente. Ese tío está jodido. Supongo que la estrategia que seguirá es la de luchar con una acción de contención. ¿Acción de contención? En mi opinión, a ese hombre le van a machacar. Bueno, si podemos contener ese asunto hasta las elecciones, tendremos alguna oportunidad. Sí, pero ¿cómo van a contenerlo? ¿Cómo diablos? La verdad, no entiendo lo que quieren que yo haga. ¿Cuántas manos? Ni Bugs Bunny se salvaría de esta. ¿Podría decirnos algo sobre esos rumores que insinúan que el presidente no ha regresado debido sobre todo a la tensa situación en Albania? Lo siento, pero no sé nada sobre la situación a la que usted se refiere. Sin embargo, acabamos de enterarnos de que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha creado un grupo especial albanés para asesorarles. Señor Sklansky, lo siento, pero no tengo ninguna información al respecto. Sí, señora Rose. Esta misma mañana el general William Scott se ha dirigido en avión a Seattle. ¿Está relacionado su viaje con el bombardero B-3? Señora Rose, puedo asegurarle formalmente que no existe ningún bombardero B-3. ¿Sí? ¿La situación en Albania se relaciona de algún modo con el movimiento antiamericano musulmán fundamentalista? Ya lo han pillado, qué inteligentes. ¿Qué le parece? Fernando. Radiocable.com. Nacho Corredor, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Nacho, ¿qué es lo que presentaron ayer Junts pel Sí y la CUP? Porque aquí se ha montado un enorme revuelo, parece la antesala del gran cataclismo, del gran desastre, pero ¿tiene tanta relevancia? Tiene relevancia en el debate público, es evidente, sobre todo por las reacciones que está teniendo e incluso por el debate interno que ha generado en Cataluña. En todo caso, no es la primera vez que en Cataluña se presenta alguna cosa de estas características. Cuando a principio de la anterior legislatura se presentó una declaración de soberanía constatando que el Parlamento catalán era soberano, también se hizo algo en la misma línea. Hay que contextualizar lo que ayer se registró en el Parlamento de Cataluña en el siguiente marco. La CUP está intentando poner muy caro a Convergencia la investidura de Artur Mas. Y para ello quieren un gesto de evidente ruptura con la legalidad española. De momento es todo retórica y hay algunos elementos que invitan a pensar que al final no se va a llegar a ejecutar nada de lo que se dice. Ayer mismo en esa declaración se dice: no vamos a cumplir ninguna de las decisiones del Tribunal Constitucional. Pero ayer mismo el gobierno catalán presenta ante el Tribunal Constitucional un recurso sobre la reforma del propio tribunal. Si tú no confías, si tú no quieres cumplir las resoluciones del tribunal, lo primero que haces no es recurrir al propio tribunal alguna cosa. Y en cualquier caso, yo lo enmarcaría dentro de la presión que la CUP quiere hacer a Convergencia para, oye, nosotros podemos investir a Mas, pero date algún síntoma de que esto va en serio, claro. ¿Y desbloquea el apoyo de la CUP a Junts pel Sí o a Artur Mas? El apoyo de la CUP a Artur Mas parecía que iba a salir, parecía a la mayoría de dirigentes de Convergencia que iba a ser una cosa mucho más sencilla. De momento, algunos estrategas de Convergencia lo que dicen es: mira, con este acuerdo al que hemos llegado, estamos facilitando acuerdos en todo aquello que es fácil ponernos de acuerdo, para que finalmente lo último, que es decidir quién es el presidente, si no hay un acuerdo, sea muy caro no estar de acuerdo. En cualquier caso, esta semana y ya a finales de la anterior se está empezando a visualizar como escenario posible, pero también probable, que se convoquen elecciones el próximo 9 de enero por una falta de acuerdo, sobre todo porque más allá de esto, toda la operación policial que está rodeando al entorno, no solo de la familia Pujol, no solo de Convergencia, sino que por primera vez también está rodeando al propio gobierno, algunos de sus miembros, dificulta evidentemente también a la CUP a darles apoyo, claro. Fíjate, pero claro, ¿se puede ver entonces de forma separada lo que ocurrió ayer con los Pujol, el registro domiciliario, porque han pasado 2 años o 3 años después del inicio de la causa? ¿Se puede ver desconectado de este texto o incluso de esta negociación que se está produciendo para votar a Artur Mas? De la negociación para nada. Mira, Fernando, el día de las elecciones, yo pillé un AVE, fui a Barcelona y coincidí con una
con una periodista muy conocida en España y me decía, tengo un amigo en Interior que me dice que desde la policía durante la campaña se ha querido hacer algún tipo de actuación policial, pero en Interior les han dicho, ustedes esperen a que estén en pleno proceso de negociación para hacer más daño. Con lo cual, sí, el día 27 de septiembre hay quien dice esto y luego, efectivamente, pasa algo parecido. Parece que la voluntad, más allá de que, ojo, si la policía no está entrando en la sede de Esquerra Republicana de las CUP, está entrando en la sede de Convergencia. Por tanto, no es simplemente un ataque al debate independentista, y en cualquier caso algo debe haber, porque si no también entraría en la sede de otros partidos. Pero es evidente cada vez más que no se puede desconectar. Porque si damos por hecho que este es el momento en el que se puede torpedear la negociación para apoyar como presidente a Artur Mas, entonces es un momento que, desde luego, si yo tuviera los instrumentos del Estado y tuviera semejante dilema, los utilizaría en este momento, no en otro, ¿no? Pero la declaración que se presentó ayer, el texto, ¿fue sorpresivo? Quiere decir, ¿que se esperaba o se podía prever que se iba a producir ayer? Lo que sí que es verdad es que se esperaba que ese tipo de declaración se iniciara una vez ya haya constituido gobierno. Ayer, al fin y al cabo, se hizo una especie de declaración unilateral de independencia un poco soft, porque lo que se dice es que este es un documento que sirve para iniciar el proceso de... y es verdad que todos los dirigentes de Convergencia ya hablaban de la necesidad de hacer esta declaración, pero eso sí, una vez hubiera un gobierno en marcha. Se han adelantado los tempos porque también la situación se está acelerando exageradamente. Yo creo que además hay muchos instrumentos, ¿no?, que tiene el Estado. Las primeras semanas se dijo, hombre, las instituciones del Estado son muy torpes haciendo declarar a Artur Mas por la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre en pleno proceso de negociación, porque estamos haciendo de Artur Mas un mártir. Sí, le crearon un contexto muy... Y se supo aprovechar muy bien, es decir, ni Kubrick no hubiera preparado un escenario tan espectacular como el que se hizo. Y es verdad que durante 2 o 3 días parecía que se estaba ayudando incluso al presidente de la Generalitat a ser investido presidente. Es verdad que los días van pasando y todas las operaciones policiales que hay en el entorno de Convergencia ponen muy difícil, muy difícil, no solo a CUP investir a Mas, sino también todo lo que tiene que ver con la elaboración de la lista de Esquerra y Convergencia y Unió de cara a las generales, de repetir o no la fórmula de Junts pel Sí. A Esquerra también se le está poniendo muy difícil ir junto con Convergencia, porque no tienen ningún incentivo de si al final pueden quedar ellos también manchados por todas las operaciones policiales, ¿no? Y tiene tanto... Fíjate, a mí me sorprende, porque cuando ayer fui al Rojo Vivo por la mañana, cuando yo llego al programa, es verdad que era importante, era una de las noticias seleccionadas para tratar en el debate, pero en la medida en que se recibe la primera información, que fue además absolutamente por sorpresa, de que Mariano Rajoy convocaba una declaración institucional como respuesta a este asunto, se empieza a insinuar que era como respuesta a este asunto, pero al principio la convocatoria ni siquiera lo ponía, no se sabía si iba a hablar de los militares desaparecidos, si iba a hablar del asunto de Cataluña o si incluso iba a presentar su retirada. Y fue de pronto cargándose de una notoriedad de este tema absolutamente brutal. ¿Tuviste la respuesta de Rajoy? ¿Qué te pareció? Bueno, vi la respuesta de Rajoy y además tengo entendido que Pedro Sánchez fue quien llamó a Mariano Rajoy para decirle si iba a hacer algún tipo de declaración institucional al respecto. Es verdad que al Estado no le queda otro margen si desde un Parlamento se está diciendo que la legalidad institucional pues le trae al pairo, pues responder pues lo mínimo que se puede responder, que haría cualquier Estado, que es, oigan, hay que cumplir con... De todos modos, como los antecedentes de Rajoy son hacer ver la mayoría de veces que no pasa absolutamente nada, por lo que tengo entendido, Pedro Sánchez llamó a la Moncloa y dijo, oye, vamos a intentar acordar alguna cosa. O por lo menos saltó a hacer una declaración. Es verdad que luego la Moncloa hizo una cosa que en el PSOE sentó muy mal, que es decir que la declaración que hizo Rajoy estaba absolutamente acordada entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy y se desmarcaron totalmente de ello. El problema no es que el contenido de la declaración institucional, sino cuánto ha contribuido el Gobierno de España para que en el Parlamento de Cataluña hoy se esté hablando en esos términos. Y si me pides mi opinión personal, probablemente mucho,
porque al margen de que estés de acuerdo o no con el proyecto que se está presentando en Cataluña, desde la perspectiva estratégica y más allá de utilizar las herramientas que tiene un Estado y que puede generar algunas dudas sobre su conveniencia, lo que no puedes hacer es dar pretextos permanentes a tu rival político para justificar su actuación. Y el gobierno de España lleva 3 años dando pretextos para que en Cataluña, al final, cosas que si lo ponemos en frío son muy trascendentes y yo creo que incluso, pues en fin, pueden llegar a ser hasta graves, sean vistas con total normalidad, porque total tienes un señor delante que lo único que hace es darte argumentos para que tú inicies esa vía. Sí, estaríamos ante el bombero pirómano, pero... Oye, ¿y el contenido de la declaración institucional? Porque a mí me pareció la presentación de un candidato político. De hecho, he juntado los fragmentos de yo creo, este gobierno, mi país, y haremos... Parecía más la declaración de un candidato que realmente la declaración presidencial institucional de un gobierno. Sí, y la verdad es que además incluso algunos la quisieron interpretar de forma interesada, pero con cierta razón, de al final este señor nos está invitando a que no esté en la Moncloa, porque si decía, pues mientras yo aquí las cosas seguirán igual, pues no hay mejor argumento para no votarlo. Y es verdad que estamos en campaña, ahora ya estamos en periodo formalmente electoral, y te diré más, yo creo que la situación de tensión beneficia sobre todo al Partido Popular. El mejor aliado del independentismo es el Partido Popular y a la inversa, porque no sé cómo se desarrollará Pedro Sánchez en las próximas semanas, pero le va a costar meter matices dentro de un escenario de tanta tensión política, ¿no? Pues Nacho Corredor, te agradezco muchísimo, Nacho, como siempre, que nos ayudes a entender este asunto. Muy buenos días, Nacho, muy buena suerte. Muy buenos días. Radiocable.com. Ustedes no van a enterarse de la verdad por nosotros. Les diremos cuanto quieran oír. Mentimos como hablamos. Les diremos que la policía siempre captura al asesino y que nadie tiene cáncer en los hospitales. Y que aunque el héroe esté perdido, si miran el reloj, dentro de media hora no falla. Saldrá airoso. Les contaremos toda la porquería que quieran ustedes oír. Jugamos con ilusiones, nada es verdad, pero ustedes se quedan ahí sentados día tras día, noche tras noche, gente de todas las edades, colores y credos. Somos lo único que conocen. Empiezan a creer en las ilusiones que fabricamos aquí, empiezan a creer que la televisión es la realidad y que sus propias vidas son irreales. Hacen todo cuanto les dice el televisor, visten según les dice, comen según les aconseja, crían a sus hijos siguiendo sus normas, incluso piensan igual que él. Esto es una locura en masa, son maniáticos. En nombre de Dios, ustedes son seres reales. Nosotros somos las ilusiones. Es mejor que apaguen sus aparatos de televisión. Apáguenlos ahora. Apáguenlos ahora. Apáguenlos y déjenlos apagados. Apáguenlos en medio de esta frase que les estoy diciendo ahora. ¡Apáguenlos! You only feel your dreams of freedom. Dice, pregunta Daniel Riquelme en Twitter, dice, pero ¿estás diciendo, Fernando, que lo de Cataluña lo ha montado el Partido Popular? No digo exactamente eso, Daniel, digo que se retroalimenta un asunto con el otro, que a Mariano Rajoy desde luego le beneficia, sin ninguna duda, le beneficia este escenario, le beneficia presentar al Partido Popular como el único partido que puede ser garante de la unidad nacional y de la defensa de los principios constitucionales, y por tanto ese escenario le beneficia. Que además ha actuado, como decíamos antes con Nacho Corredor, Mariano Rajoy ha actuado como el bombero pirómano, es decir, para los recursos al Constitucional, para incendiar la situación en Cataluña, las declaraciones altisonantes, lo hemos visto con reuniendo firmas contra el Estatut, en fin, la parte histórica que conocéis todos perfectamente, ¿no? Y ahora viene a apagar el fuego y a presentarse como la persona que puede solucionar el problema y que puede apagar el fuego, ¿no? Después de haberlo incendiado él mismo. Recordamos que cuando Artur Mas se dirige a la Moncloa, porque con los grandes recortes que se estaban produciendo, con la crisis que se avecinaba en España y que empezaba a hacerse notar tanto en Cataluña como en otras comunidades autónomas, se desploman completamente la recaudación y los ingresos de las comunidades autónomas, y como se ve forzado a tener que financiar los servicios públicos
con ayuda del Estado, acude a la Moncloa. Eso además de hacer una secuencia de recortes muy importantes en Cataluña que le provocan un gran daño. Cuando Artur Mas se presenta y le pide dinero a Mariano Rajoy le da con la puerta en las narices. Y le dice que cambios en el statu quo ninguno. Y entonces allí se produce el pistoletazo de salida para todo lo que estamos viviendo hoy. Es decir, no solamente se inicia con la declaración del Estatut, que también, porque ahí se crea el contexto, digamos, argumental. Pero el contexto económico, la parte de las necesidades de la Generalitat para financiar sus servicios públicos, algo que sabía Mariano Rajoy que se estaba produciendo, que el déficit por los desplomes en la recaudación, como digo, cuando le cierran la puerta es cuando definitivamente se da el pistoletazo de salida a todo el proceso catalán. Porque al argumento retórico que ya existía en torno al Estatut se le suma la parte económica, ¿no? Y claro, ahora viene Mariano Rajoy diciendo que él es el único que puede solucionar esto. Hombre, no. Y luego está todo lo que ha sucedido. Quiero decir, no es que el Partido Popular haya generado esto, no. Pero lo está alimentando y lo está teatralizando. Porque, si no, ¿a qué tanta relevancia repentina con el registro de esta declaración en el Parlamento catalán? Ya nos estaba contando Nacho que no es la primera declaración soberanista que ha habido y no han tenido este impacto, ¿no? Y además, como os decía antes, el asunto se fue cargando de notoriedad también a lo largo de la mañana, ¿no? A mí, la verdad es que me llamó mucho la atención porque comenzó con impacto, sobre todo a partir de la reacción del gobierno. Y vimos a un Mariano Rajoy tratando de no dar esa imagen de inmovilismo que le caracteriza y del que le hemos acusado sistemáticamente, tanto en este programa como en muchos otros, en muchos editoriales de los periódicos, o incluso el periódico El País, ahora lo comentaremos. Le acusa también de eso. La declaración de independencia no recibe respuesta de Rajoy, dice. O sea, que imaginaos si no llega a comparecer. Bueno, comparece por sorpresa, tratando de no dar esa imagen de inmovilismo, y allí hace una declaración de contundencia, pero perfectamente previsible, que podríais haber firmado cualquiera 25 minutos antes de que lo hubiera hecho el presidente del gobierno. El Estado no cederá, el Estado tiene mecanismos, esto no se puede ceder no se darán concesiones al independentismo radical, etcétera, 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 ¿no? Pero claro, allí comparece un Mariano Rajoy diciendo: el gobierno que yo presido... El gobierno que presido garantiza y garantizará que no van a lograr ninguno de sus objetivos. Otra cosa es lo que garanticen aquellos que no sean yo, ¿no? Porque claro, a esta retórica a la que acostumbra Rajoy se sumó en esta ocasión una declaración electoral. Y de entrada, Mariano Rajoy, ayer escuchándolo, confundió el país con su país. Pero es que lo que vimos ayer fue un mitin político, la declaración de un candidato. Y hay que leerlo entre líneas porque fue una declaración institucional o fue la presentación de un candidato político que se presenta a las elecciones con ese programa político. Porque mirad, he juntado algunos momentos, es un montaje, lectura entre líneas del discurso de Mariano Rajoy. Mi país. Yo siempre he entendido el gobierno que presido, mientras yo sea el presidente del gobierno, España seguirá siendo una nación de ciudadanos libres e iguales. Tienen enfrente a la ley y a un gobierno dispuesto a hacerla valer. Es decir, o yo o el caos. El caos que también soy yo, por otro lado. Pero ¿le beneficia o le perjudica al Partido Popular lo que está ocurriendo en Cataluña? Y es a eso a lo que me refería, Daniel. Le beneficia, porque es evidente que de este tema se va a alimentar. Y se van a alimentar unos a otros. Nos lo recordaban a Chocorredor. Al final, al independentismo le viene muy bien el discurso de Mariano Rajoy y a Mariano Rajoy le viene muy bien el independentismo. ¿Creéis que hoy las portadas estarían dedicadas a 5 columnas con este asunto si no estuviéramos en plena campaña electoral? ¿Lo pensáis? Porque luego está toda la notable casualidad que se ha producido en este país de las casualidades en los registros en las casas de Pujol. Llevábamos 2 o 3 años de caso en todas las portadas y de pronto, casualmente, en este mismo día, qué casualidad, se produce un registro domiciliario. Como si fueran a encontrar algo. Hay quien cree que fue al revés, que como se inicia el registro domiciliario, la CUP y Junts pel Sí presentan en ese momento lo otro para contraprogramar. Sea como fuere, lo que está claro es que aquí hay un clarísimo interés electoral que se está avivando por ambas partes. Y mientras tanto, paralelamente tenemos a los ciudadanos atónitos observando cómo van pasando de un lado a otro los porrazos. Pero al final el país es nuestro, no es de ellos. Y el caos nos lo montan a nosotros. Por
eso decía ayer en Twitter, la declaración de Rajoy ha sido la de la defensa de un presidente, pero sobre todo ha sido la de un candidato electoral. O yo o el caos. Como venga otro ya veréis. Eso es lo que venía a decir Mariano Rajoy entre líneas. Es verdad también, y se lo digo a mis amigos catalanes, especialmente a algunos que tengo muy, muy buenos amigos independentistas que me reprochan a veces las posiciones, y les decía ayer, digo, hombre, también mala independencia es la que se construye de manos de los comisionistas, porque esto está, digamos, allanando el camino para algún posible acuerdo para que Artur Mas sea presidente, ¿no? Y desde luego ya es casualidad que se proceda al registro de la Casa de Pujol el día en que Junts pel Sí y la CUP declaran inicios de una nueva fase del proceso catalán, ¿no? Y claro, aquí hay mucho teatro, porque hemos visto a Artur Mas teatralizando en las elecciones catalanas, pero es que ahora llega la teatralización de Rajoy para las generales. Y mientras tanto tú y yo estamos aquí mirando y viendo pasar las bofetadas de un lado a otro, ¿no? Pero el Partido Popular se está frotando las manos. Porque al final Cataluña sí es una gran excusa para demostrar su autoridad, ¿no? Y luego están todos los que se quedan descolocados. Podemos, Izquierda Unida, el PSOE, Ciudadanos. Mientras tanto, el PSOE ha intentado aquí liderar en cierta forma, por esa llamada a la que aludía antes Nacho Corredor, liderar el discurso. Como van a presentar además su propuesta de modelo de Estado, su propuesta de reforma constitucional, Pedro Sánchez intentó hacer algún tipo de declaración institucional, o bien conjunto, o bien que le hiciera Mariano Rajoy. Pero por lo menos tomó la iniciativa política, ¿no? Hizo una declaración, pero también profundamente grandilocuente. Ante el antidemocrático pulso de los secesionistas en Cataluña, me gustaría dirigirme a la mayoría de catalanes y también al conjunto de españoles para decirles que tenemos que confiar en las fortalezas de nuestro país. Tenemos que confiar en las fortalezas de nuestro país. Yo no quiero decir que este no sea un asunto grave o un asunto relevante, es un asunto muy relevante. Ha tenido un enorme impacto en la prensa internacional, un impacto global. También tiene que ver por la forma en la que lo han recogido los medios de comunicación españoles. Hay que recordar que la declaración de Rajoy se produce a las 2 de la tarde, cuando están terminando los programas de la mañana, que la emiten en directo todos, que la comentan en directo todos, que dan los titulares todo. Es decir, se retroalimenta la declaración, el impacto mediático, el miedo que hay en los medios de comunicación, en los periódicos de Madrid a esta situación. Y entonces, bueno, crece y los medios de comunicación internacionales lo observan en la prensa española y lo reproducen. Con mucho impacto. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening of the regional parliament. The Junts pel Sí bloc and leftist CUP declared the beginning of the process for independence from Spain with a 9-point roadmap they hope to... Grupos independentistas en el Parlamento de Cataluña pactaron hoy romper con España e iniciar un proceso de creación del Estado catalán. En España, las facciones independentistas de la CUP y el partido Junts pel Sí han firmado una declaratoria para iniciar el proceso unilateral de independencia catalana. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado.
Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. So easy. Suddenly you gave a step back, and tears you told me you were gonna leave me in the lurch, wasting time, mourning her. Aquí tenemos la verdadera marca España. Luego dicen. Times in a which my whole life became a hell, but I held back. Hola Fernando, buenos días. Está claro, Rajoy quiere pasar a la historia como sea, aunque sea como padre de la patria catalana. Un saludo, hasta luego. Rajoy ya sabe que como presidente del gobierno le quedan 2 meses y ha adoptado la máxima: para lo que me queda en el convento me cago dentro. Y ya ha subido un tuit en el que pone Rajoy es fuerte, ya para rematar. Y cafetera, a mí me parece un poco irritante todo esto de Cataluña, porque resulta que es cierto que esta gente se ha manifestado porque el gobierno español no les ha hecho ni caso, y ahora, en cuanto ellos han tenido una mayoría parlamentaria que no de votos, están haciendo lo mismo, no escuchar a su pueblo. Entonces, sinceramente, a mí todo esto me escama un poco. Mientras 2 gobiernos corruptos están agitando una bandera y se apoyan en el nacionalismo para no perder adeptos, estamos ganando más pobreza, precariedad, y siguen siendo corruptos sin que pierdan por ello capacidad de meterse con el contrario en los medios. Tienes toda la razón, además, porque esta es la gran conclusión. ¿Alguien ha hablado de la situación económica en las últimas horas, en plena campaña electoral? ¿Alguien ha hablado de los profundos recortes? ¿Alguien ha hablado del legado que nos deja Mariano Rajoy o de sus propuestas? ¿O se ha vuelto a hablar de la advertencia de Bruselas sobre el déficit español y su desconfianza en los presupuestos que ha presentado el gobierno de Rajoy? ¿Alguien ha hablado de esto? No. De lo que se habla es de que España se rompe. Bueno, desde luego para las advertencias que había lanzado Mariano Rajoy. Ahora, es una gran cortina de humo, le viene perfectamente. Y insisto en lo que decía antes a Daniel Riquelme. No se trata tanto de que haya sido creado por el Partido Popular como que está siendo beneficiado, profundamente beneficiario de esta situación, ¿no? Pero ya observar al Partido Popular incómodo porque Convergencia Democrática de Cataluña se haya servido de las comisiones, que lo diga el Partido Popular. Señores, en este casino se juega, dice Hernando. No va a servir para tapar la corrupción en Cataluña, ni para intimidar a las instituciones en la lucha contra la corrupción en Cataluña. ¡Qué escándalo! Alguien está jugando en este casino, dice el señor Hernando.
Hombre, no tiene el Partido Popular mucho de lo que presumir si hablamos de comisiones, de comisionistas, mucho más cuando ahora le están reclamando las facturas de la sede, porque sabéis que el juez sostiene que han sido pagadas con dinero negro. En fin, dijo Hernando que hay mecanismos en estos casos de rebeldía. Bueno, es que hemos dado mecanismos para que hacer frente a estos casos de rebeldía, ¿no? Esto es como el señor que dice que yo no quiero pagar la multa de tráfico. Bueno, no la paga, pero lo interviene en sus cuentas. Pues mire, es que el Estado de Derecho tiene fórmulas, ¿eh? Y lo que no sabíamos es a qué fórmula se estaba refiriendo. Claro, usted no paga las cuentas, pero entonces el mecanismo tiene herramientas. ¿A qué herramientas se refiere? Porque ayer vimos un registro en las casas de Jordi Pujol que uno dice, hombre, si llevan 3 años anunciando en los periódicos que se te está observando con lupa, ¿vas a guardar en tu casa los documentos? ¿Los vas a dejar allí a la vista de la policía para cuando ellos pasen? Ahí tienen toda la documentación que me llevan 3 años reclamando los medios de comunicación. Hombre, no parece un registro muy eficaz. Ya veréis como algún periódico, ya lo veréis, como algún periódico termina publicando en los documentos procedentes de la casa de no sé quién, para dar a entender que el registro ha sido eficaz y útil. Ya pasó en la sede de Convergencia. Lo que no decían es que se refería a otro de los documentos entregados con anterioridad, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Albert Rivera puso el foco precisamente sobre este escenario policial. Hoy, como saben ustedes, en el minuto de detención que tenemos en Cataluña organizado, pues tenemos ahora mismo pues registros en las casas literalmente, ya no en las sedes de Convergencia, en las casas de la familia sanguínea, en este caso, de los Pujol. La familia política ya entraron el otro día, que es Convergencia, y ahora están en la familia sanguínea. Fueron unos registros tan sorpresivos que los medios de comunicación estaban esperando en la puerta. Además, esto ya no vale, porque antes decías, bueno, es que teníamos unas cosas, yo me acuerdo sobre todo cuando haciendo información local, teníamos unas cosas que eran los escáneres policiales, que podías escuchar las emisoras de la policía, las ambulancias, los coches de bomberos, los taxis, y entonces pues había algunas personas, algunos fanáticos que lo teníamos puesto de fondo y entonces estabas escuchando las cosas y te servía. Cualquier emisora de radiofrecuencia un poquito capacitada te lo permitía. Incluso una radio, yo tenía mi primo Tate, más majo, me enseñó a trucar una radio convencional, una radio FM. Entonces tenían un tornillito en el interior y si lo girabas, superabas el espectro del 108.0, que sabéis que es el límite en teoría de la radio FM, pero si seguías girando la ruedecita con la radio desmontada, conseguías que captase otras emisoras que emitían un poquito más allá del espacio de radiofrecuencia, ¿no? Por ejemplo, las ambulancias, la policía, etcétera. Bueno, pues lo teníamos puesto de fondo permanentemente y entonces te enterabas de cuando había cosas, porque oías y por eso se acercaban los periodistas, los fotógrafos. Pero la policía cambió su sistema hace, no sé, 20 años, una cosa así. Y yo tengo 41 ya, que es que el tiempo pasa muy deprisa. O 25 años incluso, lo cambió hace bastante tiempo. No, 20 porque yo recuerdo la última etapa. Y entonces introdujo un sistema que era codificado, que era tipo GSM, y entonces ya se dejó de oír. Hubo muchas protestas de la gente que se dedicaba a la radiofrecuencia porque era una especie de afición, ¿no? Y entonces ya la prensa no puede seguir las intervenciones, las operaciones policiales, ya no sabe dónde se van a presentar. Es decir, salvo que alguien te dé un soplo y te diga dónde se va a producir una operación policial, tú ya no estás allí. Salvo que alguien te llame y te diga, oye, que en 1 hora está la policía en la puerta de la casa de Pujol. Bueno, el caso es que paralelamente se produjo esta entrada en el registro, en el Parlamento catalán, de la declaración de inicio del proceso. Y entonces hay quien cree, ayer observé que había algunas personas que lo defendían en Al Rojo Vivo, tuvimos este debate y me decían, no, pero ha sido al revés, precisamente han anunciado la declaración de inicio del proceso cuando han visto lo de las detenciones lo de los registros en las casas de Pujol. En mi opinión el proceso es exactamente el contrario. Es verdad que ninguno nos manejamos en el territorio de los datos en esto, porque difícil de saber es, que diría el maestro Yoda. Pero, en fin, el caso es que se produjo la declaración y lo presentó Raúl Romeva en estos términos. Es una legislatura, por decirlo así, excepcional y que debe conducirnos a un nuevo, Estado, a una nueva situación de Estado. Es decir, Cataluña avanza hacia la condición de Estado.
Y todo eso como telón de fondo, el asunto que nos comentaba Nacho Corredor. Al final lo que se está dirimiendo ahí no es tanto el proceso catalán, sino el apoyo de la CUP a Artur Mas, el apoyo a la investidura. ¿Por qué? Porque en los últimos días parecía que se había creado el contexto con toda esa declaración que tuvo que hacer frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el señor Artur Mas, sabéis, donde la gente estuvo coreando el Segadors, que tuvo que declarar. Asistieron 400 alcaldes de todos los pueblos, gente para apoyarle, subió y entonces fue una cosa como muy tal, y se creó el contexto para que la CUP pudiera apoyarle, porque si no difícilmente iba a poder defenderlo a sus propias bases, que habían dicho que de ninguna manera se apoyase a alguien que está señalado por corrupción, entre otras cosas, ¿no? Así que parecía que estaba allanado el camino, pero la CUP se estaba poniendo exigente, estaba empezando a exigir que se rompiera con el Estado, con la legalidad del Estado. Porque hay una cosa que se le olvida aquí a la gente de Madrid, ¿no? Pero la CUP tiene bastante determinación en el objetivo. Artur Mas no tanto. De hecho, se ha producido una situación muy llamativa. El establishment catalán está dejando de apoyar el proceso catalán. ¿Por qué? Porque mientras lo encabezaba alguien como Artur Mas, que es de los suyos, alguien a quien podían llamar, esto me contaba Nacho Corredor algunos aspectos de esto, ¿no? Mientras Artur Mas encabezaba esto, bueno, pues les parecía un juego en el que podían participar. Pero claro, como lleguen unos tipos que son anticapitalistas de verdad, que lo que quieren destruir es el capitalismo, y lo dicen los de la CUP, como sean ellos los que encabecen esto, es decir, si Artur Mas se quita de en medio, o logran quitarle de en medio, entonces ya la situación no parece tan divertida. Y el establishment está empezando a asustarse. Está empezando a decir, oye, a ver si esto se va a torcer y se va a ir en otra dirección, ¿no? Así que comienzan las disidencias. Bueno, estás escuchando a Fridonia, por cierto. Que no lo digo suficientemente y nos gusta tanto este grupo que hemos descubierto que lo escuchamos prácticamente todas las mañanas. Alguien me decía también, hombre, hay que volver a escuchar a Tamara Laurel y a todos aquellos grupos de Creative Commons que son... Bueno, iremos escuchando si tenemos tiempo por delante. Bueno, el periódico El País dice, la declaración de independencia no recibe respuesta de Rajoy. No sé qué es lo que quería el periódico El País. Había alguien ayer que abogaba por la suspensión de la autonomía, por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Sabéis que es que el Senado y el Congreso tomen las riendas de la autonomía catalana. Pero honestamente, la verdad es que me parecen unas palabras un poco gruesas y mucho más en pleno calendario electoral, ¿no? Y más con las cámaras disueltas. Es verdad que pueden hacerlo, pero habría sido... Pero no sé, parece que era lo que esperaba el diario El País, porque además tiene un editorial que merece la pena hoy leer. Golpe al Estado vacío de gobierno. La declaración de independencia demuestra que los líderes separatistas tienen un plan, cuanto peor mejor. Pero ¿cuál es el plan del jefe de gobierno? No hay explicación a la pasividad con que Mariano Rajoy ha asistido al despliegue de estrategia independentista. Esto dice El País. Alguien me decía, ¿y cómo se explica un golpe tan duro del diario El País a Mariano Rajoy? Digo, bueno, es un golpe duro relativamente, porque finalmente está creando el contexto perfecto para Mariano Rajoy. Al final lo que está es certificando su discurso. Cuando dice, es verdad, la situación es durísima. Y en una situación durísima, ¿quién es el único garante? ¿Quién es el posible garante? ¿Es Pedro Sánchez? No, el periódico El País no asoma por allí. ¿Es Ciudadanos? ¿Es Podemos? En fin, gran titular, a 5 columnas. La declaración de independencia no recibe respuesta de Rajoy. Respuesta sí dio, otra cosa es que no le guste al país, pero comparecer compareció. También es un titular bastante interpretativo, de hecho. Bastante interpretativo, porque no es la respuesta que le gustaría al país, pero respuesta recibió. Me sorprende porque el director del País, su primera entrevista cuando llegó a España, creo que fue a Ana Pastor, venía a decir que
habría que aprender del modelo anglosajón, que los periódicos españoles eran demasiado opinativos. Tengo que buscar esa entrevista. Dice también, la justicia cree que los Pujol operaban como una trama delictiva. Desde luego, el que buscase el titular los ha conseguido. Estados Unidos acepta que Irán participe en las negociaciones sobre Siria también, y la alerta sobre la carne hace peligrar una industria de 22.000 millones. Bueno, en esto hemos visto cosas absolutamente surrealistas. Porque ¿hace peligrar la industria? No, lo que la industria hace es peligrar la salud. El enfoque es diferente. No es lo mismo, pero ayer es que le preguntaron al ministro de Sanidad y dijo, lo que más previene el cáncer es el sentido común. Y entonces los que han padecido o hemos padecido un cáncer no teníamos sentido común. En fin. Pero claro, hay mucho temor a las consecuencias económicas que pueda tener la advertencia de la OMS. Pero esta declaración de Alfonso Alonso, además de una absoluta irresponsabilidad, es impropia de un ministro de Sanidad. Es de un desconocimiento absoluto. Pero bueno, el caso es que la advertencia está ahí y tiene un alto impacto, es verdad, para sectores industriales. Eso es innegable, ¿no? El Mundo, rebelión contra el Estado, también a 5 columnas. Dice, Artur Mas, acuciado por las investigaciones a Convergencia Democrática de Cataluña, acelera un pacto con la CUP para romper ya con España. Junts pel Sí y los antisistema acuerdan desobedecer al Tribunal Constitucional y crear un Estado catalán en forma de república. Rajoy avisa, tras hablar con Sánchez y Rivera, de que frenará la provocación con todas las armas de la ley, y los juristas consideran que habrá graves dificultades para aplicar el artículo 155 y la reforma constitucional, dice el periódico El Mundo. El periódico La Razón, con un gran titular, la fortuna oculta de los Pujol procede de comisiones de Barcelona 92. Hombre, ya era raro que no apareciese el Partido Socialista por algún sitio. También dice, inadmisible golpe a la democracia, en un editorial que lleva un gran titular y que lleva ese documento que presentaron ayer Junts pel Sí y la CUP. Y finalmente, Rajoy frenará la secesión con todas las armas de la ley, dice el periódico La Razón. Y el periódico ABC, atención al titular, dice, una foto de Jordi Pujol y Marta Ferrusola, esa es la foto, pero el titular no tiene nada que ver con esto. Todo listo para suspender la autonomía de Cataluña. El nacionalismo español celebra que la imponente eficacia del Estado policial. Dice, Rajoy dispuesto a usar cualquier medio legal, para responder a la resolución separatista de Junts pel Sí y la CUP. Rajoy está dispuesto, pero Rajoy siempre estuvo dispuesto. Tampoco hay ninguna novedad con esto. Además, estuvo dispuesto y manteniendo un discurso tibio de forma absolutamente consciente y de forma absolutamente intencionada, porque la teoría del gobierno es que no se puede crear una situación en la que alguien pueda declararse como víctima de la fuerza del Estado. Entonces, para no crear victimismo, siempre se ha mantenido en un segundo plano, pero su discurso siempre ha sido el mismo. El Estado utilizará los mecanismos que tenga que utilizar. Aunque dice ahora el periódico ABC que está todo listo para suspender la autonomía de Cataluña. Bueno, pues estará todo tan listo como lo estaba hace una semana, hace 15, hace 20, hace 45 semanas.
Fernando, una cosa que quería decir. Corrígeme si me equivoco. La semana pasada salió en los medios que Correa reconocía que cobraba un 3% en nombre del PP. Y en Cataluña también estaba el 3%. ¿No es curioso este dato que coincida en ambos sitios? ¿Es posible que sea sistemático ese cobro de un 3% en todo el Estado? ¿Que estuviese pactado entre los gobiernos que han ido y que van? Venga, hasta luego. Bueno, tienes absolutamente toda la razón, no te quepa ninguna duda, vamos. Yo desde luego lo creo sin duda. ¿Cuál es el problema? Que todas las comunidades autónomas han estado financiando la política a través de comisiones ilegales. Primero porque la ley no existió al principio. No había una ley de financiación de partidos políticos y la que había permitía unos márgenes de opacidad absolutamente monumentales. Entonces, se operaba al margen de la ley, simplemente es que no existía nada que lo impidiera. Cuando eso se institucionaliza, que no solamente pasa en Cataluña, pasa en Madrid, supondréis que pasa en Andalucía, en Galicia, en fin, en todas las comunidades autónomas, especialmente en la que más recursos han movido. Los partidos políticos se financiaban de esta manera. Cuando la ley cambia, el proceso de adaptación es bastante más lento. E incluso cuando ya la ley es especialmente dura y además se están persiguiendo los casos del Partido Socialista, es decir, hay notoriedad pública sobre esto, entonces algunos partidos políticos desarrollan mecanismos, es lo que se vio forzado a hacer, por ejemplo, el Partido Socialista inmerso en todos los casos judiciales. Ahora, otros partidos, mientras estaban enarbolando la bandera de la impecabilidad, como el Partido Popular, tenían a Bárcenas gestionando estos dineros. Así que lo que llama la atención es más en términos de inmoralidad por lo que han estado diciendo mientras hacían, porque la ley al principio era lo suficientemente ambigua y confusa. ¿Qué es lo que sucede? Que después empieza a estar al margen de la ley, y durante muchos años además, y algunos siguen operando al margen de la ley. Otra cosa es que eso estaba, observado para la financiación de los partidos políticos y para la financiación de las instituciones políticas, en fin, Lo que no estaba pensado era para que se llevase a cuentas en Suiza gente como Jordi Pujol, en Andorra, gente como Jordi Pujol o el señor Bárcenas en Suiza, ¿no? Para que desviasen ese dinero a sus bolsillos personales, porque claro, de la financiación del partido político pasamos a la financiación de mis vacaciones y eso ya la cosa hace que cambie. En fin, estás escuchando La Cafetera, mañana vamos a volver. Y sospecho que este es el inicio de una saga de capítulos muy interesantes, así que tendremos oportunidad de hablarlo. Hay otros temas además que me dicen, están en la agenda, deberíamos tratar, me dice Guillem Salazar, algo sobre el roaming y la net neutrality. Dice que aquí solíamos tratar temas en los márgenes. Lo que pasa es que es un asunto complicado, yo todavía no todavía no consigo comprenderlo bien, pero lo voy a observar con detenimiento, haré algunas llamadas y preguntaré a Guillem porque sí que es un tema interesante. Escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano.